análisis económico y financiero. Esta es en teoría la comisión 12. Nosotros vamos a tener clases a las 17:30, lunes y jueves. Como hay también un paro de personal docente y no docente, las comisiones por ahí están unificadas también, ¿sí? Así que no sé si hay alumnos de la comisión de la tarde también asistiendo a la clase de hoy. Pero bueno, no hay problema porque como el material es el mismo. A ver, tengo acá chat. Tardes. Yo no escucho. Yo no. ¿Ahora me escuchan? Porque por ahí lo había silenciado. Sí, porque además no tenemos. Sí, sí, se escucha. Perfecto. Como no tenemos tampoco vedelía, no tenemos. Estamos un poco eh, arreglando sobre la marcha. Bueno, entonces les voy a hacer algunos comentarios generales de la materia para que ustedes tengan un poco el panorama de cómo la vamos a ir desarrollando. Nosotros vamos a tener clases teóricas y prácticas. Yo voy a dar en esta comisión las clases teóricas y vamos a tener otro profesor o profesora en la parte práctica. Las clases en general van a ser un día teórico y otro día práctico, tratando de ir desarrollándolas en paralelo. Ahora, como son las clases introductorias, las primeras vamos a tener las dos primeras clases teóricas, o sea que el jueves nos vamos a ver personalmente en la facultad. Después, así como hay clases teóricas y prácticas, va a haber parciales teóricos y prácticos por separado, con sus respectivos recuperatorios. Es necesario haber aprobado todos los parciales, y si el promedio, o más de 4, ¿no? Y si el promedio es más de 6, promocionar la materia, si no, hay una instancia de examen final. Que los parciales son escritos, la parte práctica y la parte teórica también es escrita, y los finales pueden ser orales o escritos, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Ustedes van a tener en breve, no sé si ya no está, si no en breve va a estar subido en el campus el PTD de este año y el cronograma de las clases de este año. En el PTD ustedes van a ver en los temas que vamos a ir viendo, y en cada tema, en cada capítulo, la bibliografía básica y adicional de cada tema. Nosotros no tenemos un libro único base. Hay algunos libros que digamos, cubren bastante la materia, como el de Dunroth, el de Pascal. El de Pascal lo voy a poner por acá yo. Por ejemplo, este es el de Pascal, Decisiones financieras, hay distintas ediciones. Este libro es bastante completo para toda la materia. También, como decía Dunroth. Y después, y también Fowler Newton, análisis de estados contables de Fowler Newton, también. Este también, ¿sí? Todo el material está en el centro de impresiones y está digitalizado. Pero como les decía, no es que hay un solo libro, entonces ustedes van a ver en cada capítulo qué material tomamos para encarar esa parte de la materia, cuál es la posición de la cátedra, ¿sí? Frente a esos temas, cómo los interpretamos, entonces en base a esa bibliografía que nosotros les recomendamos. Es importante que ustedes, más allá de asistir a las clases teóricas y prácticas, lean la bibliografía, porque además de ser indispensable, tiene beneficios. Ustedes van a ir incorporando vocabulario que en nuestra materia es también bastante específico, un vocabulario técnico específico. A veces en la clase uno resume, en la bibliografía va a estar más detallado, y también porque uno, al margen de que se vea o no puntualmente en la clase, esa partecita, digamos, también se les va a evaluar.
sobre todo la bibliografía básica. Entonces, esa traten de ir llevándola a la lectura bastante al día a medida que vamos avanzando, para ir incorporando ya los conocimientos. Y si tienen tiempo y ganas, la bibliografía adicional no está de más, ¿sí? De que le den una mirada. Pero por lo menos la básica, ustedes van a ver, qué sé yo, Pascal, bueno, tal capítulo va para este tema, tal otro capítulo, en otro vamos a ver alguna publicación de la revista Administración de Empresas, algún artículo de Macario, por ejemplo. Entonces ahí va a estar específicamente lo mínimo que ustedes deberían leer para cada tema. También es importante que ustedes traten de leer las noticias económicas de la actualidad, porque eso también nos va a dar material para debatir, para enriquecer las clases, ¿sí? Enriquecer el análisis, justamente, que es lo que vamos a ver nosotros en esta materia. Así que incluso a veces hay algunas notas periodísticas que pueden llegar a ser como un disparador de la misma clase. ¿Qué otra cosa? De la materia en general, la bibliografía, los exámenes teóricos tienen que estar resueltos en su totalidad, no pueden quedar preguntas sin responder, y sobre eso tienen que tener aprobado el 60% para aprobar, sería el equivalente a un 4. ¿Sí? Se los digo porque a veces también en la interpretación después de la nota, a veces sobre 10 preguntas uno contesta 4 y por ahí piensa que está aprobado y a veces no. Bueno, tiene que ver con que necesitan el 60% del examen aprobado para aprobar. Bueno, no sé si me queda algo más en general. Bueno, tenemos el campus también como medio de consulta, ¿sí? Incluso a veces hay foros de discusión, algunos temas que por ahí los planteamos desde el campo y desde el campus y los contestamos desde ahí, como para que ustedes también lo vayan siguiendo. Bueno, no sé si tienen alguna duda de lo general. El cronograma está hecho con las fechas de los parciales que están en la página. No sé si después va a haber alguna modificación en función de las otras materias, pero bueno, en principio está hecho con ese cronograma. Bueno, a nivel general, ¿alguna duda del desarrollo de la materia? ¿Cómo? ¿APES? No, nosotros solemos tener un trabajo integrador. Todavía no tengo las consignas. Solemos hacer algún trabajo integrador sobre alguna empresa. Eso es importante que también se los digan. Que yo les decía que vayan manteniendo vayan siguiendo la materia, vayan leyendo a medida que vamos viendo los temas, porque esta materia es acumulativa. Ustedes van a ver que arrancamos con conocimientos muy generales o herramientas muy sueltas, y después, a medida que avanzan los temas, vamos a ir integrando todo eso. Entonces, por eso también es importante que ustedes la vayan siguiendo la materia, porque es como que se va encadenando un conocimiento sobre el otro. Y esto viene a cuento de tu pregunta, porque a veces hacemos un trabajo sobre alguna empresa justamente para analizar los estados contables de esa empresa con todas las herramientas que vamos viendo durante el año, ¿sí? No tengo las pautas, está en el PTD, un trabajo integrador. No tengo las pautas de cómo lo vamos a hacer este año, pero ya se las vamos a ir subiendo al campus, porque a veces es una empresa que cotiza en bolsa, otras veces es una empresa que tienen ustedes, otras veces es un trabajo sobre una empresa que le damos nosotros y se lo vamos guiando. Eso se lo vamos a ir subiendo a través del campus, ¿sí? Eso es lo que está previsto como otra herramienta de aprendizaje. Tal vez también vamos a tener en algún punto alguna lectura que hagamos en clase, para que ustedes también trabajemos sobre esa lectura, pero después, tipo parcialitos así, no tenemos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta general? ¿No? Bueno, entonces
nos vamos adentrando en lo que es la materia en sí. Esta materia es de análisis, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar la información, o mejor dicho, los datos que tiene la empresa, como materia prima de nuestro análisis, ¿sí? Entonces, en la primera etapa de la materia vamos a tomar, por ejemplo, la información contable, ¿sí? Los estados contables. Esa va a ser nuestra base de datos, ¿sí? Y nosotros vamos a aplicar herramientas a estos datos, herramientas y técnicas para convertir estos datos en información útil para la toma de decisiones. Digamos, ese va a ser nuestro objetivo. De acuerdo a la hipótesis de trabajo que nos planteemos como analista, va a ser las herramientas que seleccionemos para aplicar, si vamos a determinar siguiendo las pautas, digamos, de una metodología, ¿no? De trabajo, de metodología de investigación, vamos a desarrollar a nivel teórico, ¿no? Me refiero como paso, después lo vamos a hacer casi mecánicamente, la hipótesis que queremos demostrar, que el objetivo que nos planteamos principal, los objetivos secundarios, qué herramientas vamos a aplicar, qué limitaciones vamos a encontrar en esa información, qué pautas de acción podemos recomendar, a qué conclusiones vamos a arribar, ¿sí? Y en la primera parte, como les decía, fundamentalmente tomando como base los estados contables de la empresa, ¿sí? Yo decía que este análisis nos permite la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque, digamos, deberíamos, como analista, brindar una información, tal vez a través de un informe, puntualmente, que permita la toma de decisiones, basado en estas técnicas y herramientas que vamos a ir aprendiendo a lo largo de la materia, ¿sí? Para, como dice alguna de la bibliografía, para reducir las corazonadas. A veces el empresario intuye que la decisión pasa por determinada acción, como decirles rotar más la mercadería, estoquearse, ¿sí? Pero nosotros lo que vamos a intentar es darle un sustento un poco más técnico, ¿sí? Si no digamos científico, pero un poco más técnico para que pueda tomar la decisión en base a estos indicadores, a estos ratios que vamos a ir incorporando. Esto, obviamente, ustedes van a leer, por ejemplo, en Fábula Newton, no quita que aún aplicando herramientas, índices, el trabajo del analista a nivel profesional, digamos, su aporte profesional, no esté. Quiero decir, no son solo números los que vamos a sacar. Uno tiene que aplicar un criterio. Primero, definir en una situación de costo-beneficio cuáles son los indicadores que se ajustan más a verificar esa hipótesis que queremos demostrar, ¿sí? Porque ustedes van a ver que hay muchos índices y a lo mejor no se justifica calcularlos todos, ¿sí? Y luego, una vez que uno los aplica, también está el trabajo profesional de interpretar en los resultados, ¿sí? Quiere decir, que esos resultados sean consistentes, sean pertinentes, porque a veces, y más con la era de la computación, uno puede sacar miles de indicadores, ¿sí? Pero a veces está en el criterio profesional decir si el valor que nos arroja ese resultado es representativo o no. A veces hasta por una cuestión de evaluación, de si los estados contables que tenemos como base, ¿no? Como materia prima, están actualizados por inflación o no, ¿sí? Entonces, todos esos ajustes los tiene que definir
el profesional, ¿sí? No la inteligencia artificial, por decirles, ya ni siquiera un Excel, es decir, también la inteligencia artificial. Ese plus lo damos nosotros como analistas. Por eso, Fauler Newton también en sus primeros capítulos habla del perfil del analista, ¿sí? Que debe tener sólidos conocimientos contables para, no sé qué dice acá, se está transcribiendo la reunión, no sé qué querrá decir. Tiene que tener sólidos conocimientos contables para saber qué hay en cada rubro, qué criterios de evaluación se aplican, cómo están expuestos esos estados contables, si la información está ajustada no por inflación, qué limitaciones se encontraron, si no estaba ajustada, por ejemplo, o si no se tuvo acceso a estados contables comparativos o consolidados. Si, por ejemplo, queremos hacer un análisis de cómo va evolucionando una situación de la empresa, ver si contamos con varios años o no, ¿sí? Todo eso forma parte de este informe que deberíamos elaborar como analistas, ya sea de la empresa en su conjunto, de un área, de la situación financiera, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que el producto final podría ser un informe, justamente, en el que detallemos la información relevada, las limitaciones que tuvimos a subir a esa información, el periodo que relevamos, la fecha en que estamos realizando el informe, las conclusiones, si sugieren pautas de acción, ¿sí? ¿Y por qué les digo todo esto que parece a veces también obvio? Porque fechar, por ejemplo, un informe y que, por ejemplo, preferir hacer un informe escrito antes que un oral, encuadra en un marco general, ¿sí? De la economía. No es lo mismo el análisis de una empresa en este momento que hace 2 años atrás, aunque los números sean los mismos, o en el contexto de una pandemia que tuvimos. Me siguen las perspectivas, podrían ser, aún con los mismos ratios, totalmente distintas. Entonces, nosotros al darle un encuadre de cuándo estamos confeccionando el informe, también fijamos la posición en este hoy, ¿sí? Con este gobierno, con esta situación económica, ¿me siguen? Bueno, bien. ¿Qué otra cosa a nivel general podemos decir? Bueno, después yo decía, el conocimiento del analista en ese sentido de conocimientos técnicos, conocimientos de matemática financiera, capacidades de interrelación con otras ciencias. Sí, a veces vamos a tener que recurrir en un trabajo, en la vida profesional, al auxilio de la estadística, al auxilio de alguna rama de ingeniería, ¿sí? Si nos piden un informe de una empresa, se me ocurre una empresa hoy por hoy agropecuaria, y bueno, yo la verdad no sabría decir la producción de un campo, de un tambo, si es buena, mala, si es acorde a la media. Necesitamos trabajar con otras disciplinas que nos den un poco más de información, ¿sí? Tal vez si nos toca otro tipo de empresa, una empresa comercial, bueno, por ahí tenemos más herramientas nosotros solos como para poder llevar adelante un análisis. Pero cuando es muy específico el rubro, vamos a necesitar interactuar con otras ciencias. También se habla de que el analista tiene que tener un perfil de ética, ¿no? O sea, nosotros tendríamos que sacar nuestros índices de acuerdo al criterio técnico, ¿sí? No de acuerdo a quién nos solicita o para beneficiar o perjudicar a quien nos contrata. ¿Siguen?
Bien, bueno, eso es a nivel general, que lo pueden ampliar también, como les decía, un poco también con Fowler Newton. A nivel general también, que nos va a venir bien para todo el resto de la materia, es incorporar el análisis del contexto y luego del sector, ¿sí? ¿Qué es el contexto? El contexto es el conjunto de todas las empresas, digamos, de todo el ecosistema en su conjunto y cómo se interrelaciona con nuestra empresa, ¿sí? Entonces, vamos a tener un contexto económico, un contexto político, un contexto sociocultural, un contexto tecnológico, ¿sí? ¿Y por qué nos interesa? Un poco por lo que yo les decía hace un ratito, no es lo mismo analizar los estados contables en frío de una empresa hoy que hace un par de años atrás, o en otro contexto, como decíamos, de pandemia, o en un contexto de hiperinflación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso va a modificar nuestra interpretación, ¿sí? Más allá del número concretamente. Entonces nosotros vamos a tratar de incluir en cada uno de nuestros análisis situaciones del contexto actual o supuesto a nivel general, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el contexto económico, ¿cuáles serán las variables relevantes que vamos a tener que tener en cuenta? Bueno, la inflación, ¿sí? El tipo de cambio, si es estable, como está ahora, si es de alguna manera estable y controlado, ¿no? A través de un cepo también, o si es un contexto de tipo de cambio variable, que fluctúa libremente. Vamos a analizar también, por ejemplo, el nivel de ingresos de promedio de la población. ¿Qué otra cosa? A nivel de la economía en general, podríamos analizar, bueno, el tipo de convenios colectivos, las paritarias, cómo juegan, si siguen o no la inflación, si hay precios regulados, precios máximos, precios sensibles o como se denominen, ¿sí? Todo eso va a influir también en nuestro análisis. Pero obviamente nosotros vamos a tratar de hacer el seguimiento y de incorporar en el análisis las variables que consideramos relevantes, ¿sí? A lo mejor a una empresa no le interesa el nivel de inversión del Estado en obra pública, pero para una empresa de la construcción, si el Estado está invirtiendo en obra pública o no, es condicionante de las perspectivas de esa empresa, ¿sí? Si no, veamos qué les está pasando ahora a las empresas constructoras que al reducirse casi, cortarse la inversión en obra pública, por ejemplo, tienen que tratar de sustituir a ese contratista estatal por contratistas privados que obviamente tienen otra magnitud de inversión, entonces a veces les ha complicado un poco la operatoria diaria, ¿no? Bien. Después también a nivel del contexto sociocultural, aunque nos parezca un poco lejano a nuestra materia o a nuestra carrera, también influye, ¿sí? Si, por ejemplo, los índices demográficos y la población es fundamentalmente joven, si es una población de edad avanzada, como pasa en Mar del Plata, que hay radicados mucha gente jubilada, si hay universidades cerca o no, porque eso también nos va a dar pautas de la posible demanda y también a veces también de la oferta laboral que podamos tener, ¿sí? Vamos, qué sé yo, si estamos cerca de Tandil tendremos más un polo
de desarrollo de sistemas, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener más recursos capacitados en el área de sistemas, ¿sí? Bueno, ni hablar ahora a nivel general, la globalización con otros medios, digamos, también de contratación, si podemos no solo contratar gente de nuestra área de influencia, sino también del exterior con teletrabajo, ¿sí? Después también, por ejemplo, las conductas sociales en cuanto a el respeto hacia los ancianos, el respeto hacia las mujeres, todo eso, de alguna manera, les vuelvo a decir, que nos parece un poco ajeno a la parte contable, repercute en nuestra proyección de negocio, en la recepción de nuestros productos. La otra vez eh, me comentaban, ahora no me acuerdo cómo había surgido, no sé si fue en una charla, eh, que por ejemplo McDonald's no había tenido éxito en Bolivia porque por ahí el tipo de comida no era bien recibida por la población, ¿sí? Por el gusto de la población. O, por ejemplo, hablando mismo de McDonald's hace muchos años atrás, yo recuerdo que en Italia tenía, les digo que hace muchos años porque ahora lo veo acá también, muchas ensaladas, que acá todavía no había esas opciones de ensaladas dentro de McDonald's, por ahí readaptando al gusto de esa población, ¿sí? Entonces, esas cosas que le vuelvo a decir, por ahí parecen más tangenciales, pueden también ser de utilidad en nuestros análisis, por qué algo funciona o no funciona, por qué los números van dando o no, ¿sí? Eso a modo de ejemplo. Después también, bueno, la tecnología, ¿no es cierto? Si hay acceso a la tecnología o no, ¿sí? Si, por ejemplo, eh, hay importaciones, exportaciones, si está abierta la... Esperen un segundito, ¿eh? Si está abierta la importación. No sé, sí. Bueno, estábamos con la tecnología, las importaciones, decía eso, las importaciones, las exportaciones, apertura, tipo de cambio o no, porque por ejemplo, empresas que necesitan insumos importados y si no tienen acceso al mercado externo, ven condicionada su producción, ¿sí? Bien, también, bueno, un poco mezclado, ¿no? Entre lo económico y lo político, ¿sí? También en cuanto a lo político, contexto político legal, sea una promoción, alguna promoción en el sentido algún sector o, por ejemplo, alguna política de promoción para radicarse en algún lugar, en el parque industrial, para radicarse en San Luis, para radicarse en Tierra del Fuego, ¿sí? También eso por ahí es un factor a tener en cuenta. Bueno, eh, ¿qué otra cosa a nivel general de contexto? Por ejemplo, yo trabajo en el sector salud. Ahora también cambiaron todas las reglas de juego. Las prepagas pueden recibir aportes de los afiliados en forma directa. Bueno, eso cambia completamente el contexto, ¿sí? El tipo de contrataciones que van a ser, el tipo de clientela, la organización en sí, ¿sí? Y eso fue una decisión, digamos, externa, una decisión política, ¿m? Pero afecta directamente la operatoria de la empresa, ¿sí? Si yo tengo que analizar el futuro, tengo que tener en cuenta esa variable,
¿qué van a hacer mis competidores? ¿Van a hacer lo mismo que yo? ¿Sí? ¿Se van a inscribir? ¿No se van a inscribir? ¿Van a ser una opción? ¿Van a ser una competencia? Eso en cuanto al contexto, ¿sí? En forma un poco resumida, ¿no? Y habíamos dicho también que era importante encuadrar también el sector. El sector es, dentro del contexto, el grupo de empresas que tienen la misma actividad que la que estamos analizando nosotros, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener características propias de cada sector, ¿sí? Por ejemplo, el grado de tecnología que se utiliza en el sector, ¿sí? A ver, el sector petrolero tiene una infraestructura dada, ¿sí? Mínima y necesaria para realizar la explotación, que es más o menos común para todo el sector. Tiene una proporción en sus costos de materias primas, de costos indirectos por los equipamientos que utilizan, particular a ese sector, distinto que un supermercado, distinto que una empresa agropecuaria, ¿sí? Entonces, el sector da características bastante semejantes, ¿sí? Si bien cada empresa tiene, puede hacer su variación, ¿no es cierto? Pero el sector va a definir si tienen, en el sector es necesario tener patentes, como el sector de laboratorio, farmacéutico, ¿sí? Eh, También el sector digamos, va a depender o va a estar condicionado por el acceso a las materias primas, eh, incluso hasta la localización de la empresa, ¿sí? Hay empresas, por ejemplo, relacionadas con la minería. A ver, hay empresas relacionadas con la minería que se ven obligadas a estar cerca de donde se extrae la materia prima, ¿sí? En cambio, otras empresas, por ejemplo, las empresas de lecheras, por ahí están localizadas más cerca de los centros de consumo, más que de los de producción. Entonces, recolectan de los tambos y procesan cerca de las ciudades donde se va a consumir. ¿Siguen? Y eso está dado por el sector, que acá me preguntan la definición, que les decía, es el grupo de empresas que tienen la misma actividad, ¿sí? Eso va a dar, como les decía, determinadas características en cuanto también a la composición de sus estados contables. Vamos a ver la clase que viene un poco más lo que es un activo corriente y no corriente, o sea, ustedes lo saben por la contabilidad, pero cómo el tipo de actividad puede hacer que tenga más composición de un activo corriente o de un activo no corriente, ¿sí? Yo había tenido una filmina creo que es Macario, casi Macario, pero bueno, no la puedo compartir porque acá no me dejaba compartir cómo es la estructura, pero la clase que viene se los paso. Una empresa que tiene, por ejemplo, una empresa financiera como un banco, tiene mucho capital de trabajo con o sea, los bienes bienes mejor dicho, no, con los derechos, los créditos que tiene, ¿sí? Los créditos créditos en el sentido de derechos a cobrar que tiene el banco, muy importante, y las disponibilidades, obviamente, el dinero que tienen disponible en cuenta, lo que tienen a la vista, y tal vez una estructura fija bastante menor, que puede ser el edificio, que a veces ni siquiera es propio, el del banco, es más el mobiliario, bueno, toda la
las maquinarias, las computadoras y todo eso es mínimo, pero el capital de trabajo, o sea, el activo circulante o el capital corriente, el activo corriente, es mayor, ¿sí? Que en una empresa, por ejemplo, agrícola, que ahí tiene bastante estructura fija y casi en la misma proporción lo que son los bienes destinados a la venta, ¿sí? Lo que está sembrado, lo que tienen en silo, ¿sí? Otra empresa de transportes, por ejemplo, al revés, una empresa de transporte como una compañía de ómnibus, ¿sí? Que tiene su flota de vehículos y tiene poco capital de trabajo, poco activo circulante, porque tiene bienes de cambio, no vende nada, tendrá, por ejemplo, en stock el combustible, tampoco tiene muchas cuentas a cobrar, porque, por ejemplo, los ómnibus prácticamente cobran al contado, no es que está en financiamiento, entonces el activo corriente o circulante es menor que el activo fijo, ¿sí? Se dan cuenta cómo el sector condiciona, digamos, da una estructura más o menos general para el conjunto de empresas que lo forman, ¿sí? Esto también nos va a permitir completar nuestro análisis, porque entonces podemos ver si nuestra empresa está dentro de los parámetros generales del sector o no, y si no, si es porque es más eficiente, por ahí a lo mejor optimiza su proceso productivo, ¿sí? Entonces es más eficiente que la media, o por ahí está haciendo algo mal en función de lo que hace el sector en general, ¿sí? Y también, como les decía, si nosotros venimos de una empresa industrial y nos contrata una empresa comercial, seguramente la estructura del activo en sí va a ser distinta, pero se va a deber a esto, no se va a deber a una mala administración, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Un poco en general, un poco más en particular, ¿sí? Bien. Habiendo hecho someramente, digamos, una introducción general que nos va a servir, como les decía, para toda la materia, ya deberíamos ir adentrándonos en la primera parte en sí de la materia, que se basa en el análisis de estados contables, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener, digamos, como marco general, dentro de lo que es la administración financiera, digamos, tres grandes decisiones, ¿sí? Que tiene el administrador financiero o la empresa en general, que son decisiones que tienen que ver con las inversiones, es decir, con el activo en sí, decisiones que tienen que ver con el financiamiento, o sea, el financiamiento de terceros o propio, y decisiones que tienen que ver con la distribución de utilidades o de resultados, que tiene que ver con las políticas de dividendos o el autofinanciamiento en sí con retención de utilidades. Bien, esas tres son las tres decisiones de la administración financiera que nosotros vamos a ir después viendo en forma un poco más desglosada. Entonces, arrancando por el activo, el análisis del activo o de la inversión en general, lo que vamos a tener en cuenta primero es el activo en su conjunto, ¿sí? O sea, lo que decíamos, fijo y circulante, el activo en su conjunto. Ustedes la definición del activo, medianamente la tenemos por la contabilidad, ¿no? Como todo el conjunto de derechos y obligaciones que tiene el ente, entonces ahí vamos a
y tener un ordenamiento de acuerdo a la mayor o menor liquidez. Y vamos a analizar cada uno de los rubros. A ver cómo parece, se nos caen un poquito. Y cómo va variando, digamos, va cambiando de estado o va circulando las unidades, los pesos, las unidades monetarias que la empresa va invirtiendo en cada uno de esos rubros, ¿sí? Sobre todo va circulando en los rubros del activo corriente, ¿sí? Por eso también se va a llamar activo circulante. Porque nosotros vamos a tener un peso que ponemos en el activo, por ejemplo en disponibilidades, va a estar destinado a la compra de mercaderías, luego se va a vender, va a estar en créditos, se va a cobrar y vuelve a estar en disponibilidades, ¿sí? Ese circuito, ese ciclo, lo que vamos a denominar ciclo operativo, ese cambio de estado, esa mutación que se va realizando en cada uno de los rubros, es lo que le va a ir agregando valor a la empresa, porque el peso que uno pone para comprar mercaderías, para venderlas y después cobrarlas, es en espera de que al final se traduzca en más de un peso, que al final se libere no solo el peso que invertí en un primer momento, sino que también se libere una utilidad, un beneficio. Y esa circulación se va realizando, como decíamos, dentro del activo corriente, ¿no? Dentro del activo circulante. Pero se va a hacer con el sustento del activo fijo, ¿sí? Si es una empresa industrial, ni hablar, ¿no? Porque para la producción va a ser necesario que pase por las maquinarias, ¿sí? Entonces, ese sustento del activo fijo a través de las maquinarias, del edificio, va a ser, como decíamos, de soporte de esa circulación. Entonces, también parte de lo que se libera al final de ese ciclo tiene que estar destinado a reponer ese desgaste, ¿sí? Entonces, parte de lo que se libera también va a ser amortización, ¿sí?, de esos bienes de uso. ¿Me siguen? Entonces, esa circulación es lo que va agregando valor a la empresa. Por eso vamos a ir viendo que cuanto más eficiente, o sea, más rápida se haga esa circulación, más veces lo voy a poder hacer durante el periodo y más voy a poder liberar, ¿sí?, ese beneficio que es de esperar exista al final de cada ciclo. ¿Me siguen? Más o menos bien. Entonces, Sí. en esa circulación es que yo voy a poder determinar cuál es el mínimo que tengo que tener en cada rubro, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de determinar cuál es el requerimiento de la inversión. Cuánto necesito tener mínimamente en disponibilidades, en bienes de cambio, en créditos, para poder llevar adelante el proceso productivo, el ciclo operativo, sin interrupciones, ¿sí? ¿Qué les digo esto? Porque lo primero que uno tendría que hacer justamente es determinar ese requerimiento y después ver cómo lo logro financiar, ¿sí? Primero tomar la decisión de invertir, cuánto, ¿sí? Y luego ver si logro el financiamiento, ¿sí? El financiamiento ajeno y yo propio, ¿sí? No, el financiamiento no es un factor en sí, o no debería ser la primera condición, sino que va a ser tal vez un limitante, ¿sí? A lo mejor en esto que nosotros decimos, que dijimos hoy al principio, que la empresa toma decisiones de inversión y tiene que tomar la decisión de inversión
adecuada y después ver cómo la financia. Si no logra el financiamiento, entonces el financiamiento va a ser un limitante a esa cuantía del activo, ¿sí? Pero el requerimiento lo hacemos a través de la inversión, ¿sí? De la inversión adecuada. Bien. Hablando de inversión, nosotros vamos a manejar a lo largo de la materia 3 conceptos que se van a ir repitiendo, ¿sí? Los vamos a escuchar bastante, que son el de rentabilidad, liquidez y riesgo, ¿sí? Que son grandes conceptos para esta materia y que están también encadenados entre sí, ¿sí? Dicen que es como un triángulo, ¿no? Cuando nosotros decimos que vamos a requerir una inversión, ¿sí? X, ¿sí? Vamos a determinarla. Esta inversión tiene que ser, como decíamos, la adecuada. La adecuada que me permita justamente llevar adelante este ciclo operativo. ¿Qué pasa si la empresa decide o es conservadora, digamos, y tiene una mayor inversión? Por las dudas, ¿sí? Por las dudas que no paguen los clientes, ¿sí? Tiene más disponibilidades, ¿sí? Mayor stock. En ese caso, la inversión va a estar sobredimensionada, va a ser excesiva, ¿sí? Entonces, si yo relaciono el resultado que se genera con la inversión necesaria, que justamente esa relación es la rentabilidad, relacionar un resultado con la inversión aplicada para obtener ese resultado. Si la inversión es mayor que la necesaria, ¿sí? Esa rentabilidad va a ser menor, ¿sí? Para obtener el mismo resultado con 2 inversiones distintas, ¿sí? Si yo hago un ratio, una división, resultado sobre inversión, y resultado sobre una inversión mayor dividido sobre una inversión mayor, sobre un número mayor, la rentabilidad me va a dar menor, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, hay una inversión sobredimensionada, exagerada, juega en contra de la rentabilidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A lo mejor la empresa, por X razón, por el hecho, por ejemplo, de intentar no correr riesgos, prioriza la liquidez, ¿sí? La liquidez que por definición es la capacidad de hacer frente a los compromisos, ¿sí? A los compromisos en tiempo y forma. Entonces la empresa tiene un activo mayor porque está priorizando la liquidez en lugar de la rentabilidad, ¿sí? Puede ser, ¿sí? Puede ser un objetivo. Entonces, priorizamos la liquidez, juega en contra de la rentabilidad. Priorizamos la rentabilidad, estamos dejando de lado la liquidez. ¿Me siguen cómo juega más o menos? Tengámoslo más o menos, digamos, en grandes conceptos que después vamos a ir profundizando. Y a su vez, a mayor liquidez, tengo menor riesgo también, ¿sí? Porque soy más conservador, tengo más con qué ir respondiendo a las necesidades, ¿sí? Al revés, una empresa que dice, no, yo voy a tener el mínimo de stock, el mínimo de cuentas a cobrar, prácticamente voy a dar poco crédito, cosa de tener una inversión lo mínima posible para maximizar la rentabilidad, ¿sí? Que
en ese caso, ¿qué pasa? Se genera una tensión, como si fuese un elástico en el activo, lo estiro lo máximo posible, priorizo la rentabilidad, ¿sí? Pero en contra de la liquidez, ¿sí? Y asumo entonces un mayor riesgo. ¿Me siguen? Por ahí son conceptos demasiado por ahí nuevos, pero no se asusten que después vamos a tratar de ir fijándolos más de a poco. ¿Sí? Entonces, esos conceptos, como decíamos, rentabilidad, riesgo y liquidez, vamos a seguir viéndolos a lo largo de la materia. ¿Qué otra cosa podemos decir de la inversión? ¿Sí? De la magnitud de la inversión. Bueno, en general hay factores de los que depende esa magnitud de la inversión, en general, ¿sí? Como total del activo. Va a depender de la naturaleza de la explotación, ¿sí? O sea, si es una industria, como decir, o si es una empresa que presta servicios, si es una empresa mayorista o minorista, ¿sí? Si es una empresa industrial, seguramente va a tener una inversión de por sí mayor que una empresa que presta servicio, como decíamos, el banco, que en general no tenía demasiada inversión fija, por ejemplo, ¿sí? No es lo mismo alguien que se dedique aún dentro del mismo rubro, a las ventas mayoristas que a las ventas minoristas. La inversión en el mayorista obviamente va a ser mayor, ¿sí? Después, otro factor de los que depende la magnitud del activo es de la duración del ciclo operativo en general, ¿sí? A veces por la misma actividad el ciclo operativo es más largo que en otro tipo de empresa. Por ejemplo, en un astillero, construir un barco va a demandar más tiempo que en una empresa comercial que solamente compra y vende, ¿sí? Un almacén, un supermercado. La duración, cuánto tarda, lo que hace un ratito veíamos, en convertirse de disponible, pasar por bienes de cambio, créditos y cobrarlo, ¿sí? En un astillero va a ser mucho más largo que en un supermercado. Si es una empresa que produce y vende, va a ser más largo que si solo vende, ¿sí? Entonces, la inmovilización que vamos a tener en el rubro, por ejemplo, bienes de cambio, va a ser mayor en la empresa industrial o va a ser mayor en el astillero, ¿sí? Que en un supermercado o que en un almacén, ¿sí? Entonces, la duración es otro factor que va a ser a la magnitud del activo en general. El nivel de ventas que también proyectamos o en el que proyecta estar la empresa, ¿sí? Si la empresa tiene un nivel de ventas y una política de ventas agresiva, va a tener más stock para tratar de satisfacer la demanda, ¿sí? Cómo produce las políticas de producción, si a mayor lote también va a ser mayor el requerimiento de activo que tenga, ¿sí? ¿Qué otra cosita? Si da créditos, si la empresa da créditos, la política de créditos que tenga la empresa, si da créditos va a tener una inversión mayor que si no ofrece créditos, porque ya el rubro crédito va a ser mínimo o ni va a existir, ¿sí? ¿Me van siguiendo más o menos cómo es el enfoque? Después, también a nivel general va a depender del grado de expansión en el que se encuentra la empresa. Una empresa que recién empieza va a tener que invertir mucho en su activo porque va a estar produciendo, va a estar tratando de crecer, o si está en expansión va a aumentar sus stocks, creciendo en pos de una demanda mayor.
Distinto a una empresa que está en una meseta o que está en declive, ¿sí? Al contrario, va a haber una desinversión, va a comprar menos, se va a deshacer de maquinarias que tal vez estén ociosas porque no hay tanta demanda, entonces no produce tanto, ¿sí? Al revés que una empresa que está en expansión, que va a comprar más equipamiento para satisfacer una demanda creciente. ¿Me siguen? Va a vender más a crédito una empresa que está creciendo, ¿sí? La otra va a tratar de cobrar y no tomar demasiado riesgo con sus clientes. También otro factor puede ser el estado de la tecnología, ¿sí? Esto va a determinar que sea más, por ejemplo, más mano de obra intensivo, entonces, o más dependiente de la tecnología, ¿sí? Entonces, si una empresa está muy desarrollada tecnológicamente, hay mucha inversión en capital productivo, ¿no? Es intensivo en el uso de capital, eso es lo que me quería decir, tal vez tenga un gran volumen de su activo inmovilizado, de su activo fijo, versus una empresa que tiene más trabajo artesanal, por ejemplo, menos maquinaria, y entonces tiene más inmovilizado en bienes de cambio a través de el costo de la mano de obra que le agrega y no tanto del costo de la carga fabril, ¿sí? Bueno, creo que esos son los factores por ahí en general de los que depende la magnitud del capital de trabajo. Luego nosotros vamos a ver que hay otros factores de los que también influyen, no solo la inversión en general, sino también particularmente la inversión corriente, este activo circulante que mencionamos hoy un poquito, y ahí ya vamos a mencionar el costo de los bienes, ¿sí? Porque eso también va a determinar la magnitud de la inversión y particularmente la del capital de trabajo por bienes de cambio puntualmente, porque no es lo mismo tener un stock con bienes de bajo costo que un stock con bienes de alto costo, ¿sí? Se me ocurre automóviles, ¿sí? Ya de por sí el costo del bien nos va a determinar, va a afectar la magnitud del capital de trabajo puntualmente y de la inversión entonces en general. Y otro factor que, vamos a mencionar puntualmente cuando hablemos del capital de trabajo, pero no viene mal mencionarlo ahora, es la inflación. La inflación, la existencia de inflación también va a condicionar la magnitud de la inversión, porque van a ser necesarias más unidades monetarias para mantener en términos relativos la misma inversión. ¿Sí? No sé si me explico. Si los precios, los costos y luego los precios por su traslado aumentan por el efecto de la inflación, la inversión va a aumentar en valores nominales, ¿sí? Aunque en cantidad de bienes sean los mismos, ¿sí? Entonces la inflación también es otro factor que va a afectar la magnitud de la inversión, ¿sí? Bien. Respecto al activo en general, vamos a hacer, bueno, creo que ustedes van a hacer algunos ejercicios en la práctica, algunos análisis como para arrancar viendo realmente alguna herramienta. Y los primeros análisis que vamos a ver son los análisis del activo, justamente en forma vertical, ¿sí? Que es un análisis de estructura, tomando como 100%, por ejemplo, el total del activo. Entonces, ahí podríamos ver
en este análisis de estructura cuánto es circulante o corriente y cuánto es fijo o no corriente, como decíamos recién, una empresa de servicios más no corriente más corriente que no corriente, una empresa agropecuaria mitad y mitad, ¿sí? Y lo mismo también dentro del activo en sí, del activo corriente, por ejemplo, o en activo total, cuánto pesan los bienes de cambio, cuánto pesa créditos, cuánto pesa disponibilidades, cuánto pesa bienes de uso, ¿sí? Y ver, por ejemplo, este mismo análisis de estructura en varios ejercicios para ver si me permite hacer alguna comparación y empezar a esbozar alguna idea de cuál es la situación de la empresa, ¿sí? Eso es dentro del mismo año, del mismo ejercicio económico. También podemos hacer un análisis horizontal tomando un año base, por ejemplo, el primer año que tengamos, ¿sí? 3 años para atrás, bueno, el año 0 es la base, el 100% o el 1, como querramos, y ver qué pasa en el año 1, en el año 2 y en el año 3, ¿sí? Ver cuál es la tendencia, ¿sí? Aquí, sí o sí, tenemos que trabajar con los estados reexpresados en moneda homogénea al cierre, ¿sí? Porque por más que las normas contables exijan o no el ajuste por inflación, ¿sí? Porque vieron que a veces se va modificando la legislación de acuerdo, bueno, a los índices de inflación que existan, si son significativos o no, me refiero. Nosotros necesitamos despejar el efecto de la inflación, por esto que decíamos que indudablemente la inversión se va a ver modificada por la inflación, pero como analista yo no quiero ver el efecto de la inflación, yo quiero ver el efecto de las políticas de la empresa. Entonces quiero ver si las variaciones que se producen de un ejercicio al otro tienen que ver con una decisión o con una buena o mala administración, ¿sí? Y no por la inflación, ¿sí? Entonces tengo que sí o sí reexpresar los estados contables y a moneda de cierre y que ahí hacer el análisis. Entonces ahí despejo y veo, por ejemplo, si la variación en bienes de cambio se debe a una política de stock, que decido aumentar mi stock para ser más agresivo en mi demanda, como decíamos, en satisfacer mi demanda, quiero captar nuevos mercados, entonces aumento el stock para abastecer esos mercados, o se debe a que estoy sobreestoqueando, con el riesgo que eso implica, que la mercadería pueda ser perecedera o se torne obsoleta. O puedo analizar qué pasa con el rubro créditos, si aumentó, porque, por ejemplo, aumentaron las ventas, ¿sí? Aumentó el rubro créditos y no aumentaron las ventas en la misma proporción, y entonces puede deberse a una mayor morosidad, ¿sí? ¿Me sigue? Entonces, ahí empiezo a tener algunos disparadores de mi análisis que voy a ir, como decíamos, encadenando con otros índices que voy a ir incorporando, pero en principio ya tengo algunas alertas como para ver qué rubros me llaman más la atención. Y les vuelvo a decir, para esto necesito que la información esté reexpresada, porque si no voy a ver nada más que el efecto de la inflación. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, resumiendo, dijimos que el activo tenía que ser el adecuado, ¿sí? Vamos a analizar que no esté ni sobredimensionado ni sea insuficiente. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Muy rápido. Eso en cuanto a decisiones de inversión.
En cuanto a el financiamiento, la otra parte, digamos, de la ecuación patrimonial, cómo financio esa inversión, tengo fuentes propias y ajenas, ¿sí? A nivel general, sí, les vuelvo a decir, vamos a volver a hablar en particular de las distintas fuentes, pero a nivel general vamos a tener en cuenta esa mezcla de pasivo y patrimonio neto, en principio en función del riesgo que quiera asumir la empresa, ¿sí? La empresa, el administrador financiero, el administrador, ¿sí? Y ahí vamos a ver, digamos, si es más agresiva la financiación, entonces tienen una política más agresiva, más arriesgada, busco más endeudamiento de terceros, más endeudamiento de corto plazo incluso, o más conservador y busco más financiamiento propio, ¿sí? O más financiamiento de largo plazo, ¿sí? Entonces, el grado de riesgo, en este caso financiero, que la empresa decida asumir va a determinar un poco esta mezcla. Obviamente también el acceso al crédito que tenga, ¿no? Porque hay empresas que por más que quieran ser arriesgadas, a veces no tienen financiamiento, ¿sí? No van al mercado y no logran un financiamiento. O porque son pymes y no pueden demostrar su capacidad de pago, ¿sí? O porque son nuevas, como decíamos al principio, están en una etapa de crecimiento, entonces tienen que aumentar su inversión para generar la producción y todavía no tienen un historial, entonces no encuentran fuentes de financiamiento porque es riesgoso. Una cosa es que vaya una empresa en marcha con años de actividad que puede demostrar cierta solvencia, a que vaya una empresa nueva que está lanzando un producto innovador y que no tiene demasiado como para demostrar su capacidad de pago, ¿sí? Entonces el financiamiento en ese caso de terceros se le complica y va a tener que recurrir tal vez en esa etapa a más financiamiento propio, ¿sí? Guata. De todas maneras, hay algunas reglas generales que uno debería tener presente cuando busca el financiamiento y tienen que ver con la adecuación de la fuente de financiamiento al activo que está financiando. Y esta adecuación tiene que ver con los plazos en general, ¿sí? De las fuentes de financiamiento versus el plazo de la inversión. Es decir, el plazo en el que la fuente se va a tener que cancelar versus el plazo en el que tarda el activo que están financiando en realizarse. Entonces, lo ideal es que esos fondos estén a disposición de la empresa por lo menos el tiempo que tardan esos activos en realizarse, ¿sí? Entonces, en general, podemos traducirlo en que un activo de corto plazo debería financiarse con pasivo de corto plazo, pero un activo de largo plazo debería financiarse con pasivos o capital propio que son de largo plazo. ¿Me siguen? Porque como va a tardar más en realizarse, o sea, en convertirse en líquido y generar, decimos, esa liquidez necesaria para hacer frente a los pagos, va a tardar más tiempo, sería ideal que tuviese un plazo similar de financiamiento, ¿sí? ¿Por qué les digo a grandes rasgos? Porque uno lo analiza en términos marginales, ¿no? Una vez que se incorpora ya el pasivo financia todo el activo, el pasivo patrimonio neto financia todo el activo, no es uno a uno. Pero cuando yo voy a buscar una fuente de financiamiento, tengo que tener en cuenta en general esa característica. Entonces, si vamos a comprar un bien de uso, una maquinaria, un rodado, voy a tratar de buscar alguna fuente que sea de mediano o largo plazo. ¿Sí? Si voy a ampliar la planta,
voy a buscar un préstamo, por ejemplo, bancario de largo plazo, o voy a emitir acciones para financiarlo con capital propio, ¿sí? En cambio, si voy a comprar mercaderías, que pienso que las voy a vender rápidamente, me voy a financiar, por ejemplo, con los proveedores, ¿sí? ¿Me siguen en general? Entonces, esa es la regla de adecuación. Y la otra regla general también es la de flexibilidad. Y esto tiene que ver con la adecuación, digamos, con la posibilidad de que la fuente se pueda cancelar cuando no se necesite. Entonces, si por ejemplo yo tomo un endeudamiento de terceros, cuando la empresa ya no lo necesita más, poder cancelarlo, aunque sea antes de tiempo, por ejemplo, ¿sí? Para no tener el capital ocioso con la y una deuda, ¿sí? Que no se necesita, ¿sí? Entonces, esa es la flexibilidad. Después, también esto depende, esta mezcla de capital propio y ajeno, también depende, como decíamos, del control que quiera tener la empresa, depende también del costo, ¿sí? Y el costo que también puede asumir la empresa, ¿no? En general nosotros decimos que el pasivo tiene un costo explícito, ¿sí? Porque se sabe en el momento en que uno toma esa deuda, ese endeudamiento, el costo que hay que pagar y el plazo en el que hay que pagar. En cambio, el patrimonio neto no tiene un costo explícito. La retribución al patrimonio neto, o sea, a los propietarios, es residual. Si hay utilidades, cobran, ¿sí? Y pueden cobrar más o menos que los terceros que entregaron financiamiento, ¿sí? Es deseable, digamos, para los inversores, los accionistas, que terminen cobrando más que los terceros, porque justamente ellos asumen un mayor riesgo, ¿sí? Pero a veces, en ese riesgo, si no hay utilidades, no distribuyen nada y no cobran los terceros. En cambio, los propietarios. En cambio, los terceros van a exigir cobrar siempre, ¿sí? No le importa si la empresa tuvo ganancias o pérdidas, ¿sí? Entonces, eso también es una gran diferencia entre el capital propio y el ajeno, ¿sí? Porque el capital ajeno es exigible y tiene un costo, como decíamos, explícito y es exigible a un vencimiento dado. Después otra gran diferencia es también en cuanto a la administración, ¿sí? Los terceros no tienen injerencia sobre la administración, en cambio los propietarios sí, porque justamente la empresa en su conjunto es la que le sirve digamos, de garantías, digamos, a su inversión. Entonces, tienen injerencia sobre la administración, si bien los terceros pueden, llegado el caso, si existe alguna garantía de los créditos que nos otorgaron, que tenga algún bien, alguna administración un poco restringida. Entonces, si nosotros dimos en garantía de un crédito a un banco, a un tercero, una hipoteca o una prenda, la administración de esos bienes va a estar restringida, ¿sí? O no vamos a poder disponer libremente hasta que no cancelemos esa deuda, ¿sí? Y es más, los terceros hasta podrían, llegado el caso, exigir la liquidación de la realización, la venta, ¿no? De ese bien para cobrarse. En cambio, a los propietarios no les interesa eso, porque
eso perjudicaría a la empresa en general y los propietarios justamente necesitan que la empresa siga funcionando para poder, y que dé ganancias para tener una retribución, ¿sí? Después vamos a ver más en particular, cuando veamos bien la rentabilidad, sobre todo la rentabilidad financiera o la rentabilidad de los propietarios, que también la elección de una fuente de financiamiento de terceros va a tener que ver con la capacidad de generar rentabilidad de esa fuente, ¿sí? Porque ese diferencial entre el costo que yo voy a pagar y la aplicación a mi empresa es lo que me va a generar a mí un efecto palanca que me va a potenciar la rentabilidad, ¿sí? Pero bueno, todavía nos falta un poquito para terminar de entender bien ese concepto. Bien. ¿Qué más? Bueno, respecto después en general, respecto al activo y al pasivo, a las clasificaciones y todo, es válido todo lo que uno ve a nivel contable, es decir, corriente no corriente, moneda nacional o moneda extranjera, monetario o no monetario, ¿sí? Eso también es importante de tener en cuenta porque nosotros vamos a ver desde el lado de la inversión, lo que es monetario se va a ir devaluando, ¿sí? Mientras que lo que es no monetario va a mantener su precio, su precio, ¿sí? Su costo. Por ejemplo, los bienes de cambio van a mantenerse, en cambio el crédito se va a ir devaluando, por eso va a necesitar algún tipo de cobertura, las disponibilidades se va a ir devaluando, y lo mismo desde el lado del pasivo. Si yo tengo una deuda en pesos, en un contexto inflacionario se va a ir licuando, ¿sí? Si tengo una deuda en moneda extranjera, tengo que ver qué pasa con el tipo de cambio. Sí, esas clasificaciones también son importantes. También dentro del activo y del pasivo, si tienen, bueno, o bájale del pasivo respecto al activo, si son bienes grabados o no grabados, porque les decía, si hay hipotecas, hay prendas sobre algún bien. Eh, bueno, corriente o no corriente ya dijimos, si está afectado la operación principal o no, la inversión, ¿sí? Puede ser que la empresa tenga inversiones permanentes, inversiones secundarias, ¿sí? Que no tienen que ver en sí con la actividad de la empresa, las tiene por una cuestión estratégica, por una cuestión de buscar una participación en otra empresa que esté integrada, ¿sí? Entonces eso también es otra clasificación. ¿Y qué otra característica podemos mencionar? A ver que me haya faltado. Muchos conceptos así aislados y Bueno, después vamos a ver también respecto ahora está a la inversión, por ejemplo, si son con el activos discrecionario, no permanentes monetario, o transitorios, sí, ¿sí? contados. O sea, lo que se mantiene en la explotación a lo largo del tiempo o lo que sufre variaciones estacionales o variaciones en función de la demanda. Bien. Bien. Y respecto al pasivo, entonces, pasando en limpio, las diferencias entre pasivo y patrimonio neto tienen que ver. Entonces decíamos, en cuanto a la prioridad de cobro, que cobran primero los terceros, en cuanto al control, ¿sí? En cuanto a la administración y en cuanto al costo, ¿no? Creo que mencionamos esas. Bien. Bueno, creo que para primera clase fue un pantallazo general. No sé si fue demasiada información para, para, para una clase. Iba a ver el PTD por las dudas, si me estoy olvidando alguna cosa más. Eso lo tengo acá.
Mientras tanto, si quieren hacer alguna pregunta, no, no se asusten si les parece demasiado general, después es bastante más concreto. El análisis siempre va a estar, o sea que el análisis y la relación de conceptos siempre la vamos a pedir, pero bueno, ahora era necesario un poco dar un pantallazo general. Bueno, yo no les dije, ahora que estoy mirando el PTD, quiénes son los destinatarios de la información, pero bueno, eso, digamos, es a nivel general. Digamos, los destinatarios de la información del analista son múltiples, a ver, desde la administración del ente hasta las entidades de recaudación, ARCA, ¿sí? Eh, las cámaras, los sindicatos, los auditores también como tarea de auditoría también se realizan análisis para ver justamente, por ejemplo, en estos análisis de estructura y tendencia, cuáles son los rubros que muestran mayores variaciones y ver qué pasó adentro, porque a lo mejor hasta puede haber un error de contabilización, un cambio de criterio de registración o de evaluación, ¿sí? Entonces, los mismos auditores también son usuarios de la información. Los accionistas, mayoritarios o minoritarios, futuros accionistas o inversores que quieren comprar a la empresa, a veces tienen, digamos, la oportunidad de trabajar en un gran estudio contable de auditoría, a veces les piden evaluación y análisis de empresas a ver si se fusionan, se adquieren o nos deshacemos de la participación en esa empresa, ¿sí? Entonces, también se parte de análisis con ese objetivo. Entonces, los usuarios son múltiples. Metodología bueno, lo que decíamos, fijar una hipótesis, y los procedimientos y herramientas más o menos los vamos a ir viendo a lo largo de la materia. El contexto, el entorno de la organización o el sector, técnicas de prospección y escenarios también tienen ahí como tema, como punto del programa. Acá lo que se refiere, no vamos a hacer un análisis de escenarios puntual, pero sí tener presente que en el análisis que vamos a hacer, depende de lo que se nos solicite, ¿no? Como analista, pero si tenemos que hablar, por ejemplo, de las perspectivas de una empresa y estamos analizando la situación actual y queremos establecer algunas posibles repercusiones en el futuro de las decisiones que tomó la empresa o que piensa tomar, vamos a tener que hacer un análisis prospectivo de lo que, para tratar de anticiparnos a cuál va a ser el escenario en el que se va a desenvolver la empresa el año que viene, dentro de 2 años, dentro de 3 años, ¿sí? Y para eso hay distintos métodos. En general, nosotros lo que fijamos, porque más simplificadamente, es tal vez tratar de ver, de anticiparnos, digamos, al contexto del futuro, ¿sí? Previendo el comportamiento de las variables que, como decíamos hace un rato, son las variables representativas, ¿sí? Las que
su variación nos van a modificar las decisiones que tomamos hoy por hoy, ¿no? Entonces, si vamos a hacer un análisis de escenario, podemos hacer un análisis, un escenario medio, un escenario de máxima y un escenario de mínima, ¿sí? Entonces, en ese juego de imaginar los distintos escenarios, vamos a ver el comportamiento de esas variables que son, por ejemplo, como decíamos, representativas. Bueno, la inflación sin duda va a repercutir en la empresa. Entonces, establecer el comportamiento de la inflación a lo largo del periodo, dentro de 3 años, de 5 años, y establecer si estimamos que la inflación se va a mantener constante como ahora, si la inflación va a bajar o si la inflación se va a disparar. Entonces, ir pensando el escenario, ¿qué pasa si la inflación sigue como hasta ahora? ¿Qué pasa si la inflación baja? ¿Qué va a pasar con los precios, con los costos, con la demanda? ¿Y qué pasa si la inflación se dispara? ¿Sí? Si la empresa va a poder trasladar el aumento de los costos, si se dispara por encima de tal porcentaje, ¿cómo va a quedar el resultado final de la empresa? Si va a ser sustentable o no, ¿sí? Lo mismo con otras variables que nosotros consideremos. ¿Qué pasa con el valor del dólar, por ejemplo, si es importante en nuestros costos? Que generalmente directa o indirectamente va a afectar generalmente a todas las empresas del país. Entonces, ¿qué pasa si el dólar se mantiene estable? ¿Qué pasa si el dólar, bueno, ya ahora casi no hay brecha entre el oficial y demás? Hoy está medio raro el dólar, pero bueno. ¿Y qué pasa si el dólar se dispara? ¿Sí? Porque a lo mejor si el dólar se dispara y se dispara entre determinado rango, la empresa todavía puede seguir trabajando con margen de ganancia. Ahora, si el dólar se dispara por encima de tal valor, ya la empresa tiene que pensar si sustituye, por ejemplo, la materia prima por otra nacional o otra de otro origen. ¿Sí? Entonces, ese ejercicio de elaborar un escenario hoy por el futuro me va a permitir ya pensar de antemano eh, las decisiones que la empresa, a las decisiones que la empresa se va a ir enfrentando, ¿sí? No es que le vamos a acertar 100%, por eso es que podemos hacer distintos escenarios, pero saber que si el dólar va por este camino, el del escenario que se dispara, bueno, ¿cuándo tengo que salir? ¿Cuándo tengo que tomar una decisión de, como decíamos, de cambiar la materia prima? ¿Sí? Y ya me anticipé y ya lo planeé, ¿sí? Lo pensamos de antemano y ya está planificado. Y no nos sorprende cuando el dólar se disparó, porque a lo mejor la empresa, digamos, no es viable a un dólar por encima de tal valor, ¿sí? Entonces ya saber qué pautas de acción puedo llegar a tener que tomar. ¿Me siguen? No vamos a hacer un análisis de escenario, pero tengámoslo en la mente, ¿no? Bien. Bueno, después, la decisión financiera, decisiones básicas, el valor, bueno, valor tiempo del dinero, si quieren, el valor tiempo del dinero y el riesgo, si quieren, lo vamos a ver la clase que viene para no atosigarnos demasiado. Los tipos de riesgo, hablamos hoy en general de los riesgos, pero vamos a hablar háganme acordar que vemos los riesgos la clase que viene, así no toma, no nos conozcamos tanto. Y después, bueno, creo que más o menos, bien. Y después también equilibrio financiero mínimo, y eso lo vamos a ver también la clase que viene. ¿Sí? Háganme acordar que nos quedan esos temas. Para que no, si no se van a espantar. Entonces, equilibrio financiero y riesgos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Están o ya se quedaron dormidos?
Bueno, bien. Bueno, la clase que viene entonces sería presencial, así que hay por ahí cualquier cosa y nos volvemos a ver.